¿Cómo estás? Espero que ya hayas procesado la información del sistema nervioso parte 1, donde vimos la evolución de los sistemas nerviosos y también vimos más o menos las partes que tiene el sistema nervioso de los vertebrados, especialmente el del nuestro, el de los mamíferos, ¿sí? Bien, hoy vamos a hablar un poco de la estructura de nuestro sistema nervioso y sabemos que este sistema nervioso que nosotros tenemos se divide en dos partes principales: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a encargar de recibir todos los estímulos, procesar esos estímulos y dar una respuesta, ¿sí? Algo así como que cuando te dice, ¿me prestás 100 pesos? Esa información va al sistema nervioso central, lo pienso, no, no me va a devolver nunca mis 100 pesos y doy la respuesta. No, vos sabés que no tengo. Bueno, eso es más o menos lo que hace nuestro sistema nervioso central. ¿Y qué hace el sistema nervioso periférico? Capta esos estímulos. Cuando él me pidió el dinero, ingresó por el sistema nervioso periférico, ¿sí? Bien, entonces, pero hablemos hoy del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en dos partes fundamentales. Una es el encéfalo y la otra es la médula espinal. Bien, el encéfalo es lo que vamos a encontrar por dentro de esto, que ustedes que son, esto es biología para cabezones, en realidad tendría que ser para encefalones, porque el encéfalo está protegido por los huesos del cráneo. Sí, justamente te habrán dicho alguna vez, mira, vos sos un cabeza dura, y sí, lo mejor que te puede pasar es tener un buen cráneo que te proteja el encéfalo. Por eso es tan importante usar el casco cuando andas en moto, porque protege tu encéfalo, que es una parte fundamental de tu sistema nervioso, que cuando se golpea es lo mismo que se golpea tu netbook. Si se golpea tu netbook, bueno, fuiste, porque puedes perder toda la información que tenés. Puede ser que tengas suerte y no le pase nada, pero la mayoría de las veces lo que pasa es que se pierde información valiosa. Y es lo que le pasa a las personas cuando se accidentan y se golpean el encéfalo. Bien, pero sigamos hablando de la estructura, el encéfalo y la médula espinal. Esas son las dos partes que vamos a estudiar del sistema nervioso central. Cuando hablamos de médula espinal, no hablamos de médula ósea. Hay muchos que se confunden médula ósea con médula espinal. Se llama médula espinal porque justamente está protegida, ¿sí?, por la espina dorsal, que está constituida por un grupo de huesos, ¿sí?, que le dan una protección a esa médula, ¿sí? Bien, eso lo dejamos para otros videos posteriores. Hoy hablemos de la estructura del sistema nervioso central. Vamos a enfocarnos hoy en el encéfalo. El encéfalo, que como te dije, está dentro de esta bóveda de hueso que es el cráneo. Esta bóveda de hueso, que es el cráneo, que protege a lo que está por dentro, son huesos que están articulados entre sí, pero no de cualquier forma. Las articulaciones pueden ser móviles, semimóviles o inmóviles. Bien, estas articulaciones son inmóviles, ¿sí?, son en forma de costura o sutura, así, son como dientes que se entrelazan, y lo que le da una gran fortaleza, ¿sí? Cuando nacemos, esas articulaciones no están bien tomadas todavía y la mayor parte está hecha de cartílago, un tejido que es blandito. Lo puedes encontrar acá, lo puedes encontrar en la parte de la nariz, ¿sí? Entonces hablemos del encéfalo. En el encéfalo vamos a encontrar el órgano principal del sistema nervioso, que es el cerebro. El cerebro, habrás visto algún esquema, acá te estoy mostrando uno precisamente, donde tenemos pliegues, es como que está arrugado. ¿Pero por qué ocurrió eso? Y bueno, porque nuestro cerebro ha evolucionado mucho desde que el hombre está sobre la Tierra y ha alcanzado un tamaño mayor. Y el cráneo, si bien ha evolucionado para alojar a ese cerebro, es más pequeño que la superficie del cerebro en sí. Si queremos estirar toda esa superficie y que quede bien lisa, tendríamos una enorme cabeza así, que no nos dejaría caminar muy bien. Entonces eso se compacta, ¿sí? Es como que se arruga
y se mete en una superficie más pequeña. Por eso tiene todos esos pliegues el cerebro que se llama circunvoluciones. Existen dos partes o hemisferios cerebrales, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. Cerebro derecho, cerebro izquierdo. Bien, este cerebro es la computadora central donde va toda la información y es procesada. En esta computadora podemos encontrar diferentes partes en ese cerebro, ¿sí? Protegido por fuera, porque tiene que estar protegido, como te dije, además de este hueso que tenemos acá, tenemos una capa de líquido, como un líquido refrigerante, que lo que hace es justamente mantiene una temperatura estable dentro del cerebro, porque si andamos mucho en el sol, por ejemplo, nos calienta la cabeza y después nos duele un montón. Bueno, pero ¿por qué pasa eso? Porque el calor va hacia nuestro sistema nervioso central y no podemos permitirnos que nos hierva el cerebro, como quien dice. Entonces eso debe ser enfriado. Y es enfriado a través del sistema circulatorio. El sistema circulatorio no solamente aporta sangre al sistema nervioso, sino que también aporta un líquido transparente que se llama líquido cefalorraquídeo. Este líquido lleva mucha sustancia en su interior y una de sus funciones es la de regular la temperatura y evitar que nos golpeemos, ¿sí? Porque el cerebro es muy blandito, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde está ese líquido? Bueno, está en una capa de tejido que se llama meninges. Habrás escuchado hablar de alguna enfermedad que se llama meningitis. Bueno, justamente es la inflamación de esas capas que al inflamarse ocupan más lugar y presionan el cerebro, haciendo que duela muchísimo la cabeza. Para eso existen vacunas contra la meningitis. Por eso es muy importante que te vacunes, protege tu sistema nervioso. A pesar de eso, a veces pueden ocurrir infecciones. Y si queremos saber si hay alguna infección en las meninges, y se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo. Bien, pero sigamos hablando del cerebro. El cerebro, como te dije recién, tiene hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y tiene una unión en su interior que se llama cuerpo calloso. Bien, este cuerpo calloso mantiene unida los dos hemisferios. Los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo, tienen un control cruzado de lo que es la anatomía del cuerpo humano. Por ejemplo, mi extremidad, mi brazo derecho está controlado por el hemisferio izquierdo y mi brazo izquierdo está controlado por el hemisferio derecho. ¿Sí? Hay un cruce allí, que más adelante vamos a ver cómo ocurre eso. Pero sigamos hablando del cerebro. Los lóbulos, los dos hemisferios cerebrales se dividen en 4 grandes localizaciones o lóbulos. Estos lóbulos se ubican en la parte de la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Es el tejido más reciente que se construyó de nuestro cerebro en la evolución. Es el tejido que está más por fuera, ¿sí?, del cerebro. Es esa parte que está toda arrugada. Bien, veamos cuáles son esos 4 lóbulos que vamos a ver en el cerebro. Bien, veamos el primero, el frontal. Esto que está acá debajo, detrás del hueso frontal, bueno, ahí encontramos un lóbulo que se llama frontal. El frontal es el responsable de todas las acciones conscientes y que nos permiten hacer procesos inteligentes y tomar decisiones adecuadas en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, nunca van a ver o pocas oportunidades van a ver a un hombre de 60 años en una moto acostado, sin casco, a 120 kilómetros por hora en una ruta. No lo van a ver, no creo que lo vean, ¿sí? Sin embargo, es muy común verlo en los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen bien desarrollado esa parte todavía de la corteza cerebral que termina su desarrollo allá por los 21 o 22 años. Así que si sos papá y sos mamá y estás pensando, tengo este cabezón que tiene poco seso y que hace estas cosas, estas locuras, bueno, vas a tener que esperar que todo su lóbulo frontal se desarrolle, ¿sí? Bien, eso es lo que hace el lóbulo frontal. Bien, pasemos a otro lóbulo que se llama lóbulo parietal. Tenemos acá y acá 2 lóbulos parietales. Estos lóbulos parietales procesan la información que vienen de los órganos de los sentidos,
¿sí? Es decir, los órganos de los sentidos envían información y él se encarga de procesar y archivar esa información que está llegando desde los órganos de los sentidos, inclusive el de la visión, que está conectado con otro lóbulo que ya lo vamos a ver, ¿sí? En la parte posterior, acá tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el lóbulo más pequeño que tenemos en el cerebro y se encarga de procesar lo que vemos, lo que entra por los órganos, por el sentido de la visión. Entonces va a reconocer imágenes, pero no procesa esa información, solamente la capta, la organiza un poco y lo manda a los otros lóbulos para que la interpreten, esas imágenes. El lóbulo temporal. El lóbulo temporal se encuentra por debajo del parietal, además está más o menos acá en la 100, que dicen, ¿sí? Este lóbulo se encarga de la memoria y los recuerdos, ¿sí? La memoria y los recuerdos lo asocia con las otras sensaciones que tiene de los otros lóbulos y va a organizar eso en recuerdos en el tiempo. Por ejemplo, un perfume te puede hacer acordar de una persona que ya hace mucho tiempo que no está en tu vida, pero con el solo oler ese perfume te lleva o te trae a esa persona a tu memoria, ¿sí? O como a mí me suele pasar, los días de lluvia, por ejemplo, que cuando se siente el olor a tierra mojada, me recuerda mucho al patio de la casa de mi abuela, cuando la visitaba en vacaciones y era chico. Bien, veamos ahora otras partes del encéfalo que están más en profundidad hacia el interior del cerebro, y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el tálamo, que es encargado de recolectar toda esa información que va desde los órganos de los sentidos y la va a dirigir al lóbulo cerebral que corresponda, ¿sí? También integra algunas de esas informaciones integradas a través del tálamo y ya la lleva parcialmente procesada. Después tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es extremadamente necesaria para el cuerpo y es la de mantener en equilibrio todo el cuerpo. A través de ella se regulan las funciones de todas las glándulas del cuerpo humano, de secreción interna y de secreción externa. Cuando hablamos de esas glándulas, estamos hablando de glándulas muy importantes como el páncreas, las glándulas suprarrenales y otras glándulas que van a regular el trabajo de cómo se siente el ser humano y cómo trabaja de forma coordinada a través de las hormonas, ¿sí? Bien, eso es el hipotálamo. Después tenemos en la parte posterior y con forma también de cerebro, porque tiene dos hemisferios, se llama cerebelo. El cerebro primordial, que se activa cuando nacemos, toda la estructura se activa cuando nacemos, pero el cerebelo especialmente no está bien activado todavía, entonces por eso decimos que los bebés, por ejemplo, son torpes al caminar, no tienen movimiento muy coordinado, porque la coordinación de esos movimientos finos se desarrolla solamente con el paso del tiempo, cuando el cerebelo se va a desarrollar. El cerebelo entonces está encargado de todos esos movimientos finos, ¿sí? El tomar una virome con la precisión exacta como para no romperla y no dejarla caer tampoco, ¿sí? Poder tomar algo muy delicado sin romperlo es cuestión del cerebelo, ¿sí? Es uno de los órganos del sistema nervioso central que se inhibe su acción con el consumo de alcohol, por ejemplo. Por eso la persona que se encuentra en estado etílico pierden capacidad de coordinación de los movimientos, ¿sí? Bien. Debajo del cerebro y ya yendo hacia la médula espinal vamos a encontrar una pequeña protuberancia llamada bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo regula, por ejemplo, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, las sensaciones gastrointestinales, ¿qué más? La presión arterial, por ejemplo, es regulada a través de esa pequeña parte que tenemos debajo del encéfalo. Bien. Luego tenemos la médula espinal. La médula espinal es la encargada de ir desde la base del cerebro, ¿sí?, hasta donde termina la médula espinal, donde va a conectarse a todo el cableado de nervios que nos conecta
con todas las partes de nuestro cuerpo. Eso es lo que hace la médula espinal, ¿sí? De ella se desprenden cordones nerviosos que van a todas partes, ¿sí? De esos cordones nerviosos después forman cordones de ganglios y bueno, eso forma parte de lo que es el sistema nervioso perisférico. ¿Qué son los cordones nerviosos? Los cordones nerviosos son grupos de células organizadas por donde fluye la información, pero son canales que conducen gran cantidad de información. Si tenemos el tendido eléctrico, por ejemplo, podríamos decir que los cordones nerviosos son como los cables de alta tensión. Nadie va a enchufar la tele en un cable de alta tensión porque va a explotar el televisor, ¿entienden? Entonces, estos cordones nerviosos son de altísima potencia conductiva de estímulos y respuestas, obviamente. Entonces tenemos dos tipos de cordones nerviosos. Estos son nervios motores, que son los que sacan información del sistema nervioso y llevan la respuesta al órgano efector. Por ejemplo, un músculo, ¿sí? El músculo de mi cara, por ejemplo. Si yo quiero mover el músculo de mi cara, o quiero mover el músculo de mi brazo, se va a mover gracias a que el estímulo viaja desde mi sistema nervioso central, va al músculo y a través de un cordón nervioso, ese cordón nervioso es motor y hace que se mueva el músculo. Si yo mantengo este movimiento, automáticamente el músculo va a enviar un mensaje, pero ya no vuelve por el mismo camino que recibió el estímulo, vuelve por un cordón nervioso llamado sensitivo. Están especializadas esas neuronas en llevar la información desde el músculo al sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que le va a decir? Le está diciendo, espera, para la mano porque ya me estoy cansando. Sí, bueno, eso. Bien, así funciona más o menos el sistema nervioso perisférico. Ahora, hay información que es procesada antes de llegar a la médula. ¿Qué significa? Que hay información que no llega totalmente al sistema nervioso central, sino que de ahí parte ya una respuesta a los músculos u a otro órgano efector. A eso se llama arco reflejo. O llega a una parte de la médula y vuelve automáticamente. Pueden llegar a los ganglios y de ahí volver, o puede llegar a la médula y de ahí volver la respuesta automática. Por ejemplo, si alguien está en una fiesta y de repente escucha una explosión, entonces lo primero que va a hacer es va a abrir grande su ojo y se va a preparar para correr. No hay nadie que no haga eso, porque es una respuesta involuntaria. Tu cuerpo se prepara para huir, se llama reflejo de la huida, ¿sí? Entonces, es algo que vos no vas a poder controlar, porque es algo que se activa antes de llegar al sistema nervioso central, ¿sí? Lo mismo que la pruebita que hacen los doctores, que te ponen el piecito colgando y golpean el tendón rotuliano y hace que tu pierna se mueva sin que vos lo quieras hacer. Eso es un arco reflejo. Bien, eso es sistema nervioso central. Bueno, esto es resumido y a grandes rasgos. Recordad que el verdadero conocimiento está en los libros y en el tiempo que vos le dediques a estudiar y profundizar toda esta información que yo te doy así a grandes rasgos y que lo podés leer o lo podés indagar. Lo mejor que hay es estudiar de los libros. Esto es más divertido, obviamente, pero si tenés que especializarte en algo vas a tener que leer y prepararte para leer bastante, pero tenés que tomarlo con muy buen humor y tenés que tomarlo con mucha onda positiva cada vez que te vas a sentar a estudiar. Nunca te sientes a estudiar y digas, pucha, tengo que estudiar otra vez. No, porque de esa forma tu sistema nervioso no se estimula demasiado y no capta mucha información. ¿Cuándo captas mucha información? Cuando realmente te interesas. Entonces tenés que buscarle la vuelta para hacer que tu sistema nervioso trabaje para vos y no en contra tuyo. Nos vemos la próxima.